Amada iglesia, muy buenos días. Es un gozo, como siempre, poder compartir de la palabra del Señor, así que sean ustedes bienvenidos a este tiempo especial en que estamos tomados de la mano de Jesús y siendo preparados para los tiempos. Y bueno, avanzamos en el proceso del culto presencial. Y no olvide usted que quiere congregarse de manera presencial, pues inscríbase, llene nuestro formulario que está ahí en el WhatsApp para todos los miembros de la iglesia. Y bueno, disfrute este tiempo con nosotros. Así que le damos gracias al Señor que avanzamos en eso, y ha sido todo un placer, pero también es un inmenso privilegio el podernos congregar de manera presencial. Bueno, pongamos este tiempo en la presencia del Señor y vamos a compartir de la palabra de Dios. Bendito Señor, muchas gracias por este tiempo especial, Dios. Nos gozamos, Señor, de poder alabar y bendecir tu nombre en familia, Señor. Y hoy bendecimos tu palabra, Señor, pidiendo que nos hables, Señor, que inquietes nuestro corazón, que nuestras familias están puestas delante de ti y que tú obras poderosamente a través de cada familia, Señor. Muchas gracias por tu palabra, Dios. Hoy bendecimos, Señor, a cada uno de los que escuchan este mensaje, Señor. Y Padre, pedimos que seamos esos oidores sabios que ponemos en práctica lo que escuchamos de ti, Señor. Muchas gracias, Dios. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía, en este mes estamos hablando de la familia. Es un tema que Dios me ha inquietado tremendamente mi corazón con el tema de la familia. Sabemos que la familia en estos últimos tiempos es objeto del ataque y objeto también de la más cruenta violencia, porque realmente la familia representa esa unidad, esa comunión, esa cercanía con el Señor. Y bueno, continuando con el tema, la semana pasada estábamos viendo una familia, hoy vamos a ver otra familia, porque hay familias en la palabra del Señor que cuando miramos la Biblia, pues sí vemos grandes familias que trajeron gloria al nombre de Dios y de las cuales nosotros podemos sacar muchas enseñanzas y muchas lecciones del amor, de la obediencia, como la familia de Jesús, como la familia de Samuel. Muchas enseñanzas y muchas familias podemos ver. Pero también en la palabra hay familias de las cuales podemos extraer enseñanzas de cosas que nosotros no deberíamos hacer. Más bien cosas como que no deberían estar en una familia que se considera una familia cristiana, una familia creyente. Y hay muchas familias que en apariencia y vistas desde afuera son muy bonitas y se les ve muy prósperas y como que muy bendecidas, pero cuando los visitamos de cerca, cuando miramos tras las cortinas, allí nos damos cuenta de que muchas veces las cosas no son lo que realmente aparentan. Y entonces hoy queremos mirar eso. Y para esto hoy vamos a compartir un tema que tiene que ver con el fracaso más grande, el gran fracaso. Hoy vamos a compartir esto de el gran fracaso, porque creo, mis amados hermanos, que si bien es cierto que el logro más grande de un ser humano, de un hombre o una mujer de Dios, pues es su familia, también de la misma manera, entonces el fracaso más estruendoso, el fracaso más grande, pues lo constituye su familia. Y para esto quiero que compartamos y miremos y revisemos como la vida de dos hombres, y nos vamos a acercar a las cortinas para mirar allí detrás de las cortinas de una familia. Y vamos a mirar que las cosas a veces no son lo que aparecen y realmente lo que se constituye en un tremendo fracaso. Yo quiero que ustedes recuerden a Abraham y a su sobrino Lot. Abraham y Lot son dos personajes tremendamente en contraste. Y a pesar de que los dos
eran de la misma familia, es decir, estaban afectados por el mismo contexto, vivían en el mismo ambiente. La Biblia habla de que los dos hombres eran justificados, eran justos delante de Dios, pero cada uno tenía un diferente carácter y ambos tomaron rumbos diferentes. Entre este par de hombres, en un momento determinado, pues siendo tan prosperados por Dios, pues comenzaron a revelarse ahí y a aparecer problemas entre ellos, de tal manera que pues tomaron la decisión de separarse. Y en ese momento, pues la vida de estos dos pues toma un rumbo diferente. En medio de una crisis toman unas decisiones que van a poner en contexto lo que hay verdaderamente en el carácter de cada uno de ellos. Vamos a ir a la Escritura y entonces vamos a comenzar con este tema. Allí en el libro de Génesis, en el capítulo 3, el versículo 10 dice de manera clara, dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. En este momento de crisis, deciden separarse. Abraham le da la ventaja a Lot. Abraham no quiere pues sacar ventaja, pues él era el patriarca realmente, pero él no quiere sacar ventaja y él expone a Lot y le dice: bueno, Lot, escoge tú, si tú coges para abajo, yo cogeré para arriba, si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda, de tal manera que no haya problema entre nosotros, porque eso no está bien. Y Lot, pues aquí lo vemos, dice la Escritura que Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. La ventaja inmediata, la ventaja terrenal, lo que él podía ver ahí. Ahora, Abraham, pues un hombre que tenía una relación ahí con el Señor. Si ustedes miran, versículo número 18 dice: Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Esto marca una tremenda diferencia entre estas dos personas, dos hombres viviendo en la misma familia, en el mismo contexto, en el mismo ambiente, pero que tomaban decisiones que mostraban su carácter totalmente diferente. Noten que Abraham, dice la Escritura que él escogió morar allí en el encinar de Mamre. Mamre quiere decir abundancia, aun cuando aparentemente no lo era, y estaba ubicado, dice aquí la Escritura, que estaba en Hebrón, lo cual quiere decir comunión. Es decir, Abraham era realmente un hombre que tenía una estrecha comunión, una relación con Dios por medio de su fe, y por lo tanto pues él tenía abundancia y tenía comunión. Ahora, a lo que me quiero referir en esta mañana es que, amados hermanos, el resultado de las decisiones de estos hombres se va a ver reflejado directamente en sus familias. Y usted sabe que Abraham tuvo una familia muy prominente. Abraham tuvo una familia muy bendecida. Las descendencias de Abraham, pues, formaron el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. De la descendencia de Abraham, usted y yo somos miembros por la fe. La iglesia se fundó, la iglesia se estableció a partir de la fe de Abraham. La fe, dice por allá el libro de Gálatas, que en la fe de Abraham nosotros hacemos parte de su familia. Entonces, como resultado, pues una familia tremendamente bendecida, y para hacer bendición en este mundo a todas las familias de la tierra. Por el contrario, la descendencia de Lot pues se ve representada en una familia muy poco prominente. Una familia que proviene del pecado, del incesto, de una relación inapropiada con sus propias hijas.
Una familia que fue tremendo problema a la nación de Israel, una familia muy, muy, muy complicada. Y es que, hermanos, en el momento de tomar decisiones, en los momentos de crisis, en los momentos de pandemia, se toman decisiones que van a afectar a nuestras familias. ¿Estamos tomando decisiones en la voluntad de Dios o por nuestra propia cuenta? Porque esas decisiones que tomamos van a afectar tremendamente a nuestras familias, para bien o para mal. Y entonces yo quiero notar aquí en este error terrible, en este fracaso total, pues vamos a ver 3 puntos que realmente fueron determinantes en la decisión de este hombre Lot. Número uno, pues aquí estamos viendo que es un tremendo error poner nuestros ojos únicamente en lo material. Una familia enfocada en lo material. Miramos ahí capítulo número 13, versículo número 11 y 12, el libro de Génesis, dice la escritura de esta manera. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. El fracaso de Lot comenzó realmente cuando él hace su decisión, dice aquí, mirando hacia la llanura del Jordán. Él miró la prosperidad. El problema es que él no tuvo en cuenta los riesgos que esto implicaba, y de una manera muy especial los riesgos espirituales que esa decisión traería y que lo sometería a él y a su propia familia. Al separarse Lot realmente de Abraham, se apartó de la cobertura y de la bendición que Dios, no olvidemos que Dios había llamado a Abraham y Dios tenía una cobertura especial sobre Abraham. Pero al momento de escoger, y ojo, mis amados hermanos, cuando estamos escogiendo dónde es que nosotros vamos a vivir, esa no es una decisión tan ligera, esa no es una decisión que nosotros podamos pasar como tan inadvertida. Al momento de escoger Lot dónde vivir, él tomó la decisión por lo que sus ojos vieron. Él vio la prosperidad temporal. Él lo único que reconoció es que eran las verdes praderas, como huerto del Edén. Qué llanura tan bonita, irrigada, muy hermosa. Él solamente se fijó en lo que tenía enfrente, pensando en las ventajas que podía sacar de ese lugar, pensando en lo que esa prosperidad que él podía ver tan rápidamente. Pero hermanos, lamentablemente Lot amó más la ganancia personal que lo que él debía aborrecer, la maldad. Y es que ese es un grave riesgo. A veces amamos tanto la prosperidad que pasamos por alto los riesgos, que pasamos por alto la obligación que tenemos de aborrecer la maldad, la perdición. Yo creo que si Lot hubiese amado más la justicia, pues ese hubiera permanecido al lado de Abraham más bien y no se hubiera separado, creo yo. Pero al observar Lot la tierra, la llanura del Jordán, vio la tierra fértil, una tierra de abundancia, una tierra de prosperidad. Pero él no pudo advertir el peligro de estar cerca de esas ciudades llenas de perversión, como Sodoma y como Gomorra. Ahora, me gusta que aquí la escritura dice que Lot fue llevando sus tiendas hasta llegar a Sodoma. O sea, Lot no se llevó su familia de un solo viaje, ¿no es cierto? Sino que él se fue acercando, poniendo poco a poco sus tiendas cerca de Sodoma. Y es que muchas familias
hacen lo mismo, ponen los ojos en la abundancia material y comienzan a ceder terreno a lo inmoral y comienzan a ceder terreno a lo que no debe estar en medio de tal vez una familia creyente. Hermanos, créanme, no todo es trabajo, no todo es diversión, no todo son negocios. Hay un bagaje espiritual que no podemos desconocer. Y nosotros no vemos que estamos llevando poco a poco a nuestras familias hacia Sodoma por estar enfocados únicamente en la prosperidad, únicamente en lo material. Ojo, mis amados, a eso. La Biblia dice por allá en el libro de Proverbios, creo que es el capítulo 14, dice: hay camino que al hombre le parece correcto, le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amados, a veces nos dejamos guiar únicamente por la prosperidad, únicamente por lo económico, únicamente por las finanzas, y se nos olvida. A veces aceptamos el trabajo que, aun cuando es lejos de nuestra familia, abandonamos a nuestra familia, pero nos vamos al trabajo que nos están ofreciendo, porque esa es la prosperidad. Y olvidamos las obligaciones, el deber que tenemos de formar, de fortalecer una familia. Mire, la Escritura dice claramente en el libro de Colosenses, en el capítulo número 3, versículos 1 y 2, dicen de esta manera: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amados, si somos creyentes, aquí usted puede ver que este versículo comienza con un sí, que es un condicional. Si es verdad que usted ha resucitado con Cristo, si es verdad que usted es creyente, oiga, busque las cosas de arriba, no las cosas de la tierra. Y no estoy diciendo para nada que es que no podamos prosperar. Aquí no dice que no es que los hijos de Dios no podamos prosperar, pero lo que no podemos es buscar la abundancia renunciando a los principios bíblicos, a los principios cristianos de bendición de Dios. Este relato de Génesis nos dice que Lot fue poniendo las tiendas hacia Sodoma. Él se fue acercando, fue cediendo terreno hasta que llegó a habitar allí en Sodoma. Realmente lo que yo veo aquí, el error garrafal de Lot, fue él no fue cuidadoso al llegar a Sodoma y Gomorra, porque él expuso su familia. Él expuso su familia. Lot tenía temor de Dios y él seguramente que creyó que su familia también iba a poder sobrepasar esta prueba, y por eso vino a morar en Sodoma. Él no tuvo cuidado de conservar la pureza espiritual de su familia. Él prefirió, él únicamente se enfocó en lo que esto le podía proveer, pero olvidó los riesgos que estaba corriendo. Y es que el trabajo de un hombre es cuidar la integridad de su familia, cuanto más en su integridad espiritual. Es verdad, la Biblia dice que Lot tenía temor de Dios, pero yo creo que Lot lo que no tenía era celo por Dios, y por eso vino a morar allí. Y pues claro, vino con su familia, y ustedes, si leen con detenimiento esta historia, se darán cuenta que las hijas de Lot y la esposa de Lot pues terminaron asumiendo las mismas costumbres de los que vivían en Sodoma. ¿Sabe usted que nuestros hijos asumen las mismas costumbres del lugar donde nosotros los llevamos a vivir? Pensémoslo bien, hermanos míos. Decisiones que estamos tomando, que sean decisiones que no están únicamente enfocadas en lo económico, eso es un error. Error número 2 que comete este Lot. Número 2. El número 2 tiene que ver con que Lot terminó acomodándose al ambiente.
acomodándose al ambiente. Y usted sabe, hermanos míos, que en las casas donde hay perro, hermano, todo el mundo llega y aquí huele a perro. Pero los que vivimos ahí ya no sentimos el olor a perro y no nos acomodamos al ambiente. Dice ahí la escritura en Génesis capítulo 19, versículo número 1 y versículo número 2, dicen: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Bueno, este momento ya había pasado el tiempo, allá había transcurrido ahí el tiempo, y poco a poco Lot había venido poniendo sus tiendas, había llegado a vivir hasta Sodoma, y entonces llegó, y como vemos aquí, pues él se estableció a vivir allí. Y ya Lot realmente no tenía ningún problema con las personas que vivían en Sodoma. Él estaba ahí en el buen ambiente. Es más, dice aquí la escritura que estaba a la puerta de la ciudad. Y a la puerta de la ciudad es donde se sentaban las personas pues más prestantes de la ciudad. O sea, Lot había logrado una posición social de respeto allí en Sodoma. Él había prosperado allí. Él fue poniendo sus tiendas hasta que llegó a Sodoma para obtener la ganancia material. Y luego se convirtió en un hombre importante en Sodoma. Pero eso le costó un duro precio. Eso le costó muy, muy, muy caro. Y Lot no tenía ningún problema en estar en medio de la perdición y en medio de la ciudad. Él era una persona importante allí, había prosperado. Y mire, hermanos, muchos de nosotros es que pues poco a poco nos vamos alejando de la iglesia. Poco a poco nos vamos alejando de Dios. Poco a poco vamos ahí acomodando las cosas. Cuando no agradan a Dios, las vamos acomodando y las vamos camuflando. Yo recuerdo una vez cuando teníamos la iglesia en Ibagué, y vino un hombre, un misionero, vino del Perú a visitarnos, y entonces él estaba ahí y nos sentamos los dos en la calle ahí en un parque. Y nos sentamos y este hombre me dijo: hermano, yo no sé cómo usted puede vivir aquí. Y yo me sorprendí. ¿Por qué, hermano? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Digo: no, hermano, es que aquí se siente el peso de la lascivia y el pecado. Yo, pero yo no siento nada. Ya me había acostumbrado, hermano. Él me resaltó una cantidad de cosas que yo realmente ya ni siquiera veía. Pero no podemos nosotros acomodarnos al ambiente en el que vivimos. Eso de que a la tierra que fuere haz lo que viere, olvídalo, mi amado. Eso no está en la Biblia. Eso no hace parte de la Biblia. Y pues cuando uno llega al punto de que ya no le molesta las cosas que pasan a su alrededor, pues ya uno está acomodado. Y amados, cuando ya no nos molesta que quedarnos en la casa durmiendo el domingo hasta las 2 de la tarde, ay, porque toca descansar, y eso no nos incomoda, están comenzando a aparecer los problemas, mis amados. Nos estamos acomodando a la situación que vivimos. Pues el domingo, no, mejor salir al parque, que eso, bueno, que otro día iremos a la iglesia. Nos estamos acomodando. Yo creo que Lot toleró la maldad y optó mejor por vivir en la malvada Sodoma. Malvada Gomorra, malvada Sodoma, ¿cierto? Y tal vez él razonó que las ventajas materiales pues compensaban la debilidad espiritual, que eso de la cultura y los placeres de Sodoma pues importaban más los beneficios que los riesgos y peligros que esto podía traer.
Quizás Lot pensó que él era lo suficientemente fuerte espiritualmente para soportar esto. El problema es que claramente su familia no. Claramente su familia no. Él permaneció fiel al Señor, pero su familia la expuso. Él expuso su familia a la inmoralidad, a la impiedad de Sodoma, y solo para aprender una amarga lección de que su familia no era lo suficientemente fuerte como para aguantar la arremetida de la malvada influencia de Sodoma. Padres, y sobre todo padres que dicen ser cristianos, tengan cuidado de no exponer o no exponerse ustedes mismos a las influencias perversas, porque podemos terminar como Lot en una ruina espiritual. Y es que cuando nos comenzamos a acomodar a vivir en el ambiente que la ciudad nos propone, ¿sabe? Una de las características primeras que pasan es que comenzamos realmente a guardar las apariencias. Cuando intentamos quedar bien con todos, para que no se note que nosotros somos diferentes, para que nadie diga que es que nosotros somos raros, para que no vayan a pensar que somos religiosos. Uy, ¿qué tal que digan que somos evangélicos? No. Entonces mejor tapemos ahí. Y por eso encontramos ahí a Lot, capítulo 19, el libro de Génesis. Ahora leamos el versículo número 4 que dice: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os parezca. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Bueno, la hospitalidad era una tremenda bendición en medio del pueblo hebreo, pero este hombre, mire, fíjense que él comienza aquí diciéndoles que, oiga, hermanos míos, para él ya era la familia. ¿Cómo iba a quedar mal con ellos? De ninguna manera. Y a pesar de que los ángeles visitaron a Lot, pues como era la costumbre de esa época, era una bendición y un privilegio, pues recibir a los visitantes en la casa, porque se entendía que eran como enviados de Dios. Pero era tan grande el compromiso que Lot sentía también con la gente de su pueblo, que él prefirió mejor entregar a sus hijas. Sabe, aquí quizás tengamos que aclarar que los hombres estaban pidiendo que sacaran a estos ángeles para conocerlos, implica tener relaciones homosexuales con ellos. Y por eso es que Lot sale y ofrece mejor entregarle a las hijas que no habían conocido varón, que eran vírgenes, para que fueran violadas en lugar de sacar a los visitantes. Ay, hermano mío, ¿dónde estaba la mujer de Lot? ¿Dónde estaba la mujer de Lot? Hermano mío, la esposa tiene que ser esa ayuda idónea, la que se opone. No, hermano mío, alguien tenía que haberle dicho a Lot: olvídese, salga si quiere usted, y que hagan con usted lo que quieran, pero oiga, ¿cómo va a sacar a sus hijas? Tratando de quedar bien. ¿Cuántas familias están dispuestos a entregar a sus propios hijos con tal de quedar bien con otros? ¿Cuántos incomodan a sus hijos solamente para que otro esté contento, para que otro esté bien y para que no las apariencias pues sean guardadas? ¿Cuántos hacen sufrir a sus familias solamente para que otro quede satisfecho, para que otro quede tranquilo, para que no digan nada de nosotros? Hermano, yo quiero recordar la prioridad que tiene nuestra familia después de Dios.
en esta tierra lo único que usted y yo tenemos es nuestra familia. Eso es prioridad. ¿Cuántos quieren quedar bien con el jefe y no importa que eso vaya en desmedro de la familia? ¿Cuántos por agasajar al tío, al primo, al amigo, muchas veces hasta comprometen la integridad física de la propia familia, los hijos, la esposa? Pensemos que las personas que muchas veces llevamos hasta la casa sean personas más bien hasta peligrosas. Y bueno, no sé poner en riesgo ahí solamente por guardar las apariencias, porque ya estaba totalmente acomodado a las circunstancias en que vivía Sodoma. Grave error. Número 3. El tercer error de Lot fue comprometer su autoridad. El comprometer nuestra autoridad. Una familia sin autoridad es una familia que no tiene un buen testimonio. Una familia donde la autoridad está muchas veces hasta diluida, pues ¿qué testimonio puede tener? Avanza la lectura ahí en capítulo 19, versículo número 12, dice de esta manera: y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Ay, hermanos míos, este Lot salió a hablarle a su familia y de manera muy especial a sus yernos. Él trató de predicarles. Él trató de enseñarles la inminente destrucción que había sobre Sodoma y sobre Gomorra. Él trató de hablarles del juicio de Dios, pero estos se burlaban, pero estos no le creyeron. Estos lo trataron como loco. Amados, ¿por qué sería? ¿A qué se debería que este Lot pues no gozaba de la credibilidad, por lo menos espiritual, de parte de sus propios yernos? Si no le creían los yernos, ¿quién pudiera creerles? ¿Y a cuántos de nosotros no nos pasa que nuestra familia no nos cree? No nos hace caso de los consejos. Es más, ni siquiera los piden. Les invitamos a la iglesia, les damos consejos para que enderecen sus vidas y se burlan. ¿Será que no será que ellos de pronto observan más nuestro comportamiento y nuestra conducta que nuestras palabras, nuestras propias palabras? ¿Cuántos de nuestros hijos no se burlan de nosotros? Ay, papá, mira la iglesia. Ay, hacer las cosas de, ay, es que usted siempre pone ahí a Dios. Ay, papá. Hermanos míos, ¿qué está pasando en nuestra casa, con nuestra autoridad? Hijos que se burlan en la propia cara del Padre cuando se les habla del Señor. Hermano, este Lot había perdido totalmente su autoridad. ¿Sabe? Ni siquiera su esposa le hacía caso. Si ustedes leen con detenimiento, fue Lot el que le tocó ir a cocinarle a los ángeles que habían llegado. ¿Por qué no cocinaría la esposa? No lo sé, por lo menos esa es como la manera de que lo haríamos nosotros en esta Latinoamérica de hoy. Hermano mío, ¿por qué la esposa de Lot no dijo nada cuando éste ofreció sacar a sus hijas? Yo creo que a mí se me ocurre una barrabasada de esas y mi esposa me deja sin cabeza. Hermano mío, ¿dónde estaba esa mujer? ¿Dónde estaba la autoridad
La autoridad de este Lot. Mire, hermanos míos, la esposa de Lot. Vea ahí el versículo número 24 y hasta el versículo número 26 dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Se le había advertido que ninguno podía mirar hacia atrás. Se le había advertido, y esta, a la misma espalda del propio Lot, ella vuelve su rostro hacia Sodoma. Y aquí dice la escritura que entonces se convirtió en estatua de sal. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, nuestra autoridad no nos alcanza ni para que nuestra propia esposa nos siga? Quizás, hermano, esposas añorando lo que pasó en el pasado, lo que tenían en la antigüedad, viven añorando vidas del pasado, recordando las diversiones mundanas, recordando cosas, hermano, que tenemos que caminar hacia adelante. Muchas familias, pues al igual que la familia de Lot, siempre viven mirando hacia atrás, como recordando la historia de la vida en el mundo. Cómo disfrutábamos las reuniones que hacíamos, cómo esos traguitos que nos tomábamos, cómo las salidas a bailar y al bailoteo y a la cosa, y esas cosas que nosotros hacíamos. ¿Y sabe cuándo las hacíamos? Los domingos, y ahora para venir a la iglesia. Hermanos míos, la autoridad, hombres y mujeres que se convierten en estatuas de sal por andar recordando en desobediencia de lo que es el mandato del Señor. Oiga, ponga sus ojos para adelante, no mire para atrás. No mire para atrás, olvídese lo que pasó, porque lo que pasó ya pasó. Es una orden de Dios. Con el pasado lo único que podemos hacer es entregárselo al Señor y ya, pero no podemos hacer más con él. Pero esta ni siquiera, hermano, eso. ¿Qué pasó con todas estas decisiones de Lot? Realmente el resultado fue que él, número uno, él perdió a su esposa. Se convirtió en estatua de sal. El profundo amor que tenía esta mujer por la cultura de Sodoma, lo que ella anhelaba de la sociedad de las tardes de té costura, de allí de crochet con las damas de Sodoma, pues había impactado su corazón, y ella no pudo sacar a Sodoma de allí, y pues prefirió quedarse allí. Realmente Lot perdió a su esposa cuando Dios destruyó las ciudades. Pero no solamente Lot perdió a su esposa, Lot perdió todas sus posesiones. Lot salió sin un centavo. Él que se había ido hacia allá, llevado por las cosas económicas, ahora sale sin nada. Perdió su esposa, perdió sus posesiones, pero lo más triste, perdió sus hijas. Sus hijas, si usted lee con detenimiento, estas lo obligaron allí a tener relaciones con ellas, pensando en que no iban a haber más varones. Y entonces que ellas no podían quedarse sin tener hijos y traer una descendencia a esta tierra, y se acostaron con su padre, y de esa relación incestuosa pues vinieron los amonitas y los moabitas, que tremendos problemas han traído al pueblo de Dios. Qué obstáculo, qué espina clavada en el costado. Estos pueblos, cuando la familia ama más al mundo que a Dios, créeme, esa familia está tremendamente en riesgo, amenazada. Y nosotros tenemos la obligación de trasladar nuestra fe, nuestro legado de fe a nuestros hijos, y aprender a poner límites morales y espirituales. Abraham, por el contrario, pues mientras que Lot no tuvo cuidado de establecer fundamentos espirituales y morales a su familia, pues Abraham tenía una firme determinación, y era que aun cuando él no era perfecto,
él sí amaba a Dios y le interesaba mucho más la opinión de Dios que lo que el mundo pudiera ofrecer o decir. Amaba más a Dios que las mismas posesiones de esta tierra. Y usted sabe cuánto lo bendijo el Señor. Así que yo quiero cerrar esta enseñanza en este día, pues leyendo un versículo que está en el libro de Génesis, en el capítulo 18, el versículo 17. Dice de esta manera: y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Amados, la conclusión aquí es clara. Abraham tuvo una familia prominente, poderosa en la tierra. La generación de los rectos es bendita. Su efecto, su legado hasta hoy nos afecta para bien. Pero Lot no tuvo cuidado. Lamentablemente Lot no pudo conservar su familia bajo la bendición de Dios. Lot realmente, debido a que se desvió, a que desvió su mirada hacia la prosperidad material, pues no tuvo en cuenta y no pudo cuidar la relación que eso iba a generar con los habitantes de Sodoma y los habitantes de Gomorra. Su relación con Dios fue totalmente descuidada, y la integridad espiritual y la integridad de la familia, la integridad moral de la familia fue quebrantada. Amado, el fracaso más grande de Lot no fue haberse separado de Abraham. No. El fracaso más grande de Lot no fue haber vivido en Sodoma. El fracaso más grande de Lot fue no haber dado una formación espiritual y moral a su familia. Que no nos pase. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, vamos a orar. Bendito Señor, hoy nos ponemos, Señor, delante de ti como miembros de familia, Dios, y pedimos tu sabiduría, Señor, en esta toma de decisiones, en estos momentos de crisis, momentos de conflicto, Señor. Es cuando más necesitamos de tu sabiduría. Señor, que tú nos ayudes a forjar nuestro carácter para tomar las decisiones correctas, Señor. Padre, que si bien es cierto, los recursos económicos son importantes, pues no lo son todos. No lo son todos, Señor. Y Padre, nuestra vida y la vida espiritual de nuestras familias vale mucho más que todos los tesoros de este mundo, Señor. Ayúdanos a que lo podamos entender, Padre. Quizás pretendemos dejar a nuestros hijos unos legados económicos, unos legados financieros, pero Padre, si eso no viene acompañado de un temor sano hacia ti, Señor, eso de nada les va a servir. Su propia destrucción será, Señor. Padre, que cuando escojamos el lugar donde vamos a vivir, Señor, que sea una decisión que buscamos en ti, no en nuestros propios conceptos, en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias ideas, Señor. Padre, yo oro porque, Señor, no nos acomodemos a este mundo. Señor, tu palabra es clara, Padre mío, que no nos acomodemos a cómo el mundo maneja las cosas, sino que renovemos nuestro entendimiento, Señor, por el poder de tu palabra, de tu Santo Espíritu, Dios. Señor, no permitas que nos acomodemos, que las apariencias nos lleven, Señor, a hacer concesiones que no podemos, Padre mío. Ayúdanos, Señor, a tener familias, para tener iglesias, Señor, fuertes, Dios. Ayúdanos, Padre mío, que Señor, que realmente que la decisión que nosotros tomamos, Padre, que sea con la autoridad que tú nos has dado.
Tu palabra dice que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Y yo oro porque, Padre, seas tú trayendo sabiduría al corazón de cada hombre, cada mujer, Señor, que forma familias en estos tiempos, Señor. Yo pido, Padre, que seas tú obrando en el corazón de cada hombre y cada mujer para formar esas familias que tú estás esperando, Señor. Padre, que el ejemplo de Lot sea verdaderamente una advertencia, un llamado de atención a lo que nosotros estamos viviendo en estos tiempos, Señor. Bendice las familias de la iglesia, Señor, y guárdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Con el favor de Dios nos vemos la otra semana y cuide su familia. Es el mayor tesoro que tienes en esta tierra. Bendiciones.